Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, os lo dejo abajo en la descripción. Seguidme, cabrones, cabronas, que quiero llegar a los 100.000. Bueno, también, como siempre ya sabéis que podéis comprar en Pro Nutrition con el código Héroe para un 15% de descuento. Suplementación de todo tipo, calidad top, ¿vale? Y además tenéis mi suplemento para ciclados, especial para los riñones. Así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Bueno, vamos a continuar con el tema de mujeres, uso de sustancias, etc. Y vamos a tratar hoy un punto. En el anterior hablamos un poco de cuál es la problemática actual de las mujeres fitness, por qué a veces se usan sustancias cuando no son necesarias, y dentro del uso de sustancias, qué es lo que podemos esperar en función de nuestros objetivos, del plazo, riesgos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de qué es lo que ocurre cuando una mujer utiliza andrógenos, ¿vale? Cuando una mujer utiliza andrógenos, vimos que a nivel de salud, a nivel puramente orgánico, es muy probable que le causemos daños. ¿Por qué? Porque las dosis de mujer son extremadamente bajas. Entonces, a menos que usemos dosis altas de esteroides orales, que nos causarán un problema a nivel del colesterol, que en todo caso es reversible, a nivel orgánico de riñones, hígado, etc., no vamos a causar daños. Hemos visto, por ejemplo, que dosis altas de andrógenos en mujeres que hacen la transición a hombres, ¿vale? En terapias de reemplazo hormonal para una transición de sexo o de género, hemos visto que no hay problemas a nivel de salud, que todos los problemas que hay son a nivel de debilitación, de androgenización, ¿vale? Entonces, el tema de la debilitación no es un problema de salud como tal, y siempre va a depender de una decisión de la mujer, de una preferencia de la mujer y de los objetivos que tenga y de lo que esté dispuesta a sacrificar. Entonces, una vez explicado esto, ¿vale? Vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando utilizamos andrógenos, cuando usamos hormonas masculinas en mujeres, ¿vale? Y vamos a hablar un poco del eje hormonal. Bueno, cuando usamos hormonas en general exógenas, el cuerpo lo que tiende es a dejar de producir las suyas propias, ¿vale? En cuanto al uso de hormonas sexuales incluyen los esteroides, ¿vale? Los esteroides, hormonas androgénicas anabólicas, testosterona, nandrolona, trenbolona, todas estas sustancias, oxandrolona, muy típica en mujeres, son derivados de la hormona básica testosterona, o muy parecidas estructuralmente. Esto significa que cuando se introducen en el cuerpo, nuestro propio cuerpo también, nuestro cerebro, entiende que tenemos suficientes andrógenos circulando por la sangre y para su propia producción endógena de andrógenos. ¿De acuerdo? En mujeres, por ejemplo, ocurre exactamente lo mismo cuando usamos los anticonceptivos. Los anticonceptivos son, al menos los de tercera generación, por ejemplo, suelen tener una hormona derivada del estradiol, o metilestradiol, o etinilestradiol, perdón, ya sea estradiol bioidéntico o una hormona derivada, ¿vale?, que hace función de estrógeno, y otra que es como una derivada de la progesterona. Se le llaman progestinas y son, pues eso, una progesterona sintética, ¿no? Entonces, estas dos hormonas lo que hacen es exactamente lo mismo. Cuando el cuerpo detecta que hay suficiente circulando por su sangre, dice, vale, no necesito más, para la producción. Esto, tanto los andrógenos, las hormonas masculinas como las femeninas, producen el mismo efecto tanto en hombres como en mujeres. Es decir, paran el eje hormonal cuando hay un exceso, ¿vale? Esto significa que el cuerpo deja de producir la hormona LH y FSH. La FSH es la hormona de la fertilidad, por decirlo de alguna forma, y la LH es la hormona que produce las hormonas sexuales, ¿vale? Es una prohormona que hace que produzcamos, pues, por ejemplo, testosterona. Bueno, o indirectamente el estradiol en las mujeres, también en los hombres. Entonces, lo que ocurre cuando una mujer usa andrógenos es exactamente lo mismo, ¿vale? Normalmente observaremos, si hacemos una analítica de sangre, una caída en los niveles de estradiol y una caída en los niveles de testosterona. Esto puede suponer un problema durante el ciclo, ¿de acuerdo? Hablaremos también en posteriores entregas de esta saga de cómo se puede hacer una HRT, una terapia de reemplazo hormonal para mujeres cuando usan química. Pero bueno, básicamente lo que os quería explicar es que el eje hormonal de la mujer se para. Esto es uno de los problemas clásicos con el uso tradicional de dopaje en mujeres, que es que no se tiene en cuenta el problema del estradiol. Entonces, cuando una mujer está en preparación para una competición, muchas veces, entre el tema de la dieta, que de por sí ya produciría una caída del estradiol
produciría una amenorrea hipotalámica, es decir, la mujer deja de producir estradiol, deja de tener el ciclo hormonal, el ciclo menstrual, ¿vale? Además de eso, se produciría una caída en los niveles de testosterona, etcétera, ¿vale? Entonces, tendríamos una mujer que tiene cero estradiol. El estradiol es importantísimo en una mujer, y más aún cuando estamos haciendo uso de hormonas androgénicas. Es decir, en el cuerpo humano, tanto en mujeres como en hombres, siempre tiene que haber un cierto balance, un equilibrio entre las hormonas androgénicas y las hormonas estrogénicas o masculinas y femeninas, ¿vale? En el hombre, imaginaos, creo que está muy claro, ¿no? En el hombre se ve muy claro que si tú le dejas su producción de testosterona a cero y le aumentas mucho la producción de estradiol, lo vas a convertir en una mujer, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, va a dejar de tener libido, el pene va a dejar de funcionar, va a tener unos cambios de humor increíbles, y sobre todo a nivel físico va a empezar a desarrollar caracteres femeninos. El más típico, el más clásico es la ginecomastia, que es que le van a empezar a crecer las glándulas mamarias. Claro, o una característica claramente femenina, ¿vale? En mujeres ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si tú en un hombre, para evitar que se convierta en mujer y para que siga teniendo sus caracteres masculinos intactos, necesitas que tenga mucha cantidad de andrógenos y una cantidad suficiente de estrógenos, ¿vale? Y si elevas mucho los estrógenos y bajas mucho los andrógenos, es un desastre. En mujeres ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué va a ocurrir en una mujer si tú le cancelas, le dejas a cero su producción de estrógenos, de estradiol, básicamente, y le aumentas los andrógenos? Pues tienes una mujer en la cual no estás fomentando sus caracteres femeninos por la vía del estradiol, porque lo has dejado a cero, y estás, a su vez, aumentando muchísimo los andrógenos, es decir, estás fomentando que sea un entorno hormonal 100% masculino. Es decir, va a haber mucha más propensión a la manifestación de caracteres masculinos. Es decir, agravamiento de la voz, el tema de alopecia, tema de desarrollo de caracteres masculinos en la cara, por ejemplo, pérdida del tejido, no tejido mamario, pero sí pérdida de la grasa a nivel de los senos, ¿vale? Se va a quedar va a perder mucho tamaño en el pecho, etcétera, 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 ¿vale? Si esto lo sumamos a una preparación donde está la mujer a dieta, puede ser un desastre a nivel hormonal, a nivel estético, siempre y cuando consideremos que la mujer quiere tener, pues, los senos grandes, etcétera, ¿vale? Como digo, esto siempre son cuestiones de preferencias personales. Igual que la cuestión de la virilización es una cuestión individual de la mujer y de preferencias personales y de cuánto esté dispuesta, obviamente el tema de que pierdas tamaño de los pechos es una cuestión totalmente irrelevante a nivel de vida real, de salud. Pero es una cuestión estética que para algunas mujeres puede ser más o menos preocupante, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos entendido más o menos qué es lo que ocurre cuando usamos hormonas, ¿vale? Esto nos plantea la cuestión de si una mujer, mientras usa un ciclo de anabólicos androgénicos para una preparación de competición o para lo que sea, tendría que usar una terapia de reemplazo hormonal a nivel de las hormonas femeninas. La forma más clásica, más sencilla, más simple de terapia de reemplazo hormonal en mujeres sería las anticonceptivas, ¿vale? Las anticonceptivas de tercera generación con una progestina y un tipo de estrógeno nos cubrirían de esta deficiencia. Al menos nos mantendrían en unos niveles más o menos saludables de esas hormonas. Entonces, sería importante. Luego hay otras alternativas, hay otras formas de hacerlo, y lo trataremos también en vídeos posteriores, ¿vale? Y a nivel de virilización, esto funciona de una forma muy simple, ¿vale? La virilización, obviamente, depende de las sustancias utilizadas, no todas tienen el mismo potencial de virilización, depende de las dosis y depende del tiempo, ¿vale? Es lo que se llama la magnitud de la exposición, es decir, cuanto más tiempo y cuanta más dosis, es obvio que más potencial de virilización tenemos. Pero la virilización no funciona de forma lineal. La virilización para una dosis dada de una cierta sustancia funciona de la siguiente manera, ¿vale? Funciona así. Partiendo de la base 0, ¿vale? Y tiempo 0, pues vendría a ser así la gráfica, ¿vale? Por ejemplo, una dosis clásica de una sustancia clásica, 5 miligramos de oxandrolona al día, ¿vale? Bueno, 5 miligramos de oxandrolona al día, la pregunta no es si causa virilización, sino cuánta y de qué depende esta virilización. Cada mujer tiene una sensibilidad distinta a los andrógenos. Cada mujer, en su desarrollo, ha tenido una distinta exposición a los andrógenos. Es decir, una mujer, por ejemplo, que haya tenido ovario poliquístico, es muy posible que tenga cierto grado de virilización.
pues que tenga vello corporal, que tenga la voz más grave, una serie de cuestiones. Entonces, a lo mejor, a una mujer que tiene ya ciertas características, 5 miligramos de oxandrolona no le producen ningún cambio. En cambio, a otras sí, ¿vale? En todo caso, con el uso de andrógenos, como decía, la pregunta no es si nos van a causar efectos virilizantes o no, sino cuándo y cuántos y cómo van a ser, cuál va a ser la magnitud de esos efectos. Es decir, si tú usas 5 miligramos de oxandrolona o 10 miligramos de oxandrolona como mujer durante 4 semanas, es muy probable que a la vista haya cero virilización. Eso no significa que por dentro, durante estas 4 semanas, esa hormona no haya hecho nada. Es decir, tú puedes haber tenido un 0,5% de hipertrofia de clítoris que obviamente no vas a percibir. Puedes haber tenido un 0,5 o un 1% o un 2% de aumento del vello corporal que lógicamente no vas a percibir. Puedes haber tenido una bajada de una octava parte de un tono de voz y tampoco lo vas a notar. Pero no significa que no esté ocurriendo y no significa que con el tiempo no siguiese ocurriendo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de a largo plazo qué es lo que va a ocurrir. Es decir, si tú usas 4 semanas 10 miligramos de oxandrolona, seguramente a nivel visual nadie se va a dar cuenta de nada. Ni a nivel visual, ni a nivel auditivo, ni a ningún nivel, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si haces 10 ciclos como ese a lo largo de 2 o 3 años? Pues es muy probable que hayas acumulado cierto agradamiento de la voz, cierta hipertrofia del clítoris, a lo mejor cierta virilización de las facciones, poco probable, pero bueno, una serie de cuestiones, ¿no? En todo caso, cuando usamos una dosis concreta de un andrógeno, ¿vale? Si entendemos como 0 una mujer 100% femenina y 100 un hombre 100% masculino, ¿vale? No por usar oxandrolona, que es un andrógeno, durante toda tu vida a una dosis concreta significa que vas a llegar al máximo potencial de virilización posible. Es decir, fijaos en la gráfica. Esto significa que durante las primeras X tiempo de exposición, ¿vale? Se va a producir un aumento de virilización, que por ejemplo, con 5 miligramos de oxa es probable que esta curva ni siquiera se note. Si estuviésemos usando a lo mejor 200 miligramos de testosterona a la semana, a lo mejor esta curva sería así, ¿vale? Entonces, en las primeras 4 semanas, a lo mejor tú ya notarías cosas, ¿vale? Aquí no notas, pero en estas 4 semanas de texto sí notas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, que no lo notemos no significa que no ocurra, ¿vale? Punto importante. Pero lo que sí que es verdad es que cuando llevamos un tiempo expuestos a cierta cantidad de andrógenos, ya no nos van a producir más virilización, ¿vale? Esto no va a estar infinito y 5 miligramos de oxa te van a convertir en un hombretón. ¿Por qué? Porque mismamente dentro de los hombres, según más altos o más bajos sean nuestros niveles de testosterona, pues cuando tenemos 25 años, unos tienen más barba, otros menos, etcétera, ¿vale? Y hay gente que con un cierto nivel ya nunca va a desarrollar más barba, ¿vale? Por muchos años que siga expuesto. La tendencia con la testosterona natural en los hombres es que la virilización sea igual, ¿vale? Quizás sea un poco más, quizás durante toda su vida va haciendo así. Quizá va subiendo, ¿no? Este punto está un poquito más bajo que este. Este punto está un poquito más alto que este, ¿vale? En fin, que va aumentando y a lo mejor a los 70 años tienes más barba que cuando tenías 20. Pero no el doble o el triple, sino un poquito más, ¿vale? Entonces, si tú te quedas en las 5 miligramos de oxa, nunca te vas a convertir en una mujer con bigote, con el clítoris como un dedo pulgar, con rasgos masculinos, sin pecho y calva, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Que igual que es probable que la exposición a largo plazo a cualquier dosis te cause una cierta virilización, también es verdad que si esta dosis no es abusiva, los efectos secundarios va a llegar a un momento en el cual ya no pasen de ahí, a menos que tú empieces a usar más dosis, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos esperar es que haya un aumento repentino más rápido de efectos secundarios virilizantes al principio y que después se vayan ralentizando hasta no notar un aumento. Tiene sentido, como os decía, con 5 miligramos de oxa al día no te vas a convertir en un hombre. Para eso necesitarías 100 miligramos de testosterona a la semana a largo plazo para una terapia de transición de género, de cambio de sexo, como suelen decir, ¿vale?
Así que bueno, hemos explicado un poco más qué ocurre con el eje hormonal usado en andrógenos, cómo funciona un poco el eje hormonal de la mujer y cómo funciona la virilización. En los siguientes vídeos hablaremos un poco de qué sustancias existen, sus interacciones, cuáles son sustancias alternativas a los andrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que haya quedado claro este tema y nos vemos en el siguiente ciclo. Saludos. ¡Pum!